Bueno, ahora lo que vamos a hacer es con todos los cuadros que sacamos del video. La idea es generar una imagen que contenga toda la información del movimiento del cuerpo en ese espacio para luego poder realizar la fotogrametría, es decir, agregarle medidas a esta foto. Como adicionar información. Para ello vamos a usar un programa que se llama Photoshop. Photoshop es un programa de diseño como pixelar, lo que sirve para edición de imágenes. ¿Por qué decimos que es pixelar? Porque la unidad de medida, o sea, la unidad de información que trabaja es con el píxel. Ahora les cuento un poco más. Para arrancar, lo que vamos a hacer es agarramos aquel fotograma base o la foto que sacaron previo al video o una imagen pero sin gente y la arrastramos directamente a Photoshop. Ahí ya va a abrir directamente la imagen. Y nada. Photoshop, como el espacio de trabajo. Van a ver sobre el lateral izquierdo toda la barra de herramientas. Esta es como la herramienta más común. Sirve para mover los objetos, seleccionar y mover objetos. Luego hay como todo un montón de herramientas de selección. Herramientas como de clonación y después mismo de edición ya de la imagen. Lo que vamos a hacer primero es desbloquear acá en el candado la capa para que esta sea nuestra capa 0, nuestra capa base. Capas. Photoshop funciona con capas, es decir, son capas de información como si fuéramos agregando sulfitos o imágenes o recortes. Van funcionando, funciona como de esa manera. Se agregan como capas una sobre la otra, la que está arriba va a quedar sobre las de abajo de información. Por ejemplo, si yo creo una nueva capa acá, la capa viene como por defecto transparente. Si yo apago esta, ven como estos cuadraditos, eso significa que no hay nada, que está como transparente. Y si yo pinto cualquier cosa sobre esta imagen, va a quedar en esta capa. Es decir, si yo la apago, no afectó a la capa de abajo, solo afecta a esta capa. Y si la pongo por debajo, como esta capa está llena de píxeles, o sea, está 100% y opaca, o sea, no tiene transparencia, diferente fuera si yo le pusiera un poco de transparencia, empiezo a ver las cosas que están debajo. ¿Por qué decíamos que Photoshop es un programa que trabaja con píxeles? Porque si yo me acerco para hacer zoom y para moverse, va a ser Alt y la ruedita del mouse. Con esto me voy a ir acercando o alejando con la ruedita hacia afuera. Y la otra herramienta que le va a servir para moverse es la barra espaciadora. Cuando yo aprieto la barra espaciadora, cambia el cursor a una mano y me puedo mover. Esa herramienta también está acá, esta manito. Pero me queda más fácil siempre la barra espaciadora porque está al lado del Alt y es como por comodidad. Pero si ven cuando me acerco, volviendo un poco a lo de los píxeles, la imagen se empieza a componer por todo un montón de cuadraditos pequeños, y la unidad de información de Photoshop viene a ser el píxel. Y la información que tiene es color. Este cuadro tiene este color, este otro y este otro. Cuanto más píxeles, más definición se dice que tiene una imagen, porque tiene como más información en cada, si yo me voy acercando en cada centímetro, cada vez más información. Vamos a borrar esta capa y vamos a volver un poco a hacer el ejercicio. Lo que voy a hacer ahora a continuación es seleccionar todo el resto de las fotos que saqué del video y arrastrarlas directamente. Las va a ir trayendo de a una, y con la opción esta como de transformarlas previamente o no. Lo que vamos a hacer es dejarlo quieto y empezar a darle acá arriba, tic, ok, o con enter hasta terminar con todas las imágenes, que en este caso eran 20. Bien, cuando tengo las 20 imágenes, claramente la última que veo es la que está por encima de todas las otras. ¿Por qué? Porque todas están con opacidad en 100% y esta es la que está arriba. Si yo la apagara,
veo la de abajo y así sucesivamente. Si yo agarrara todas estas imágenes y les pusiera transparencia directamente, empiezo a notar las capas de abajo, pero ¿qué pasa? Como acá hay fondo que está tapando las capas de abajo, por ejemplo, si yo apago este montón de capas, empiezo a ver que había más información debajo que yo no estoy viendo. Información sobre el movimiento de Nicolás, en este caso, en su cocina. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las capas, ahora ponerle 100% para poder trabajar sobre cada una y recortar el cuerpo de la persona y los objetos con los que esté interactuando cuadro por cuadro para poder así después, al darle opacidad, ver que se le dé opacidad solo al movimiento. Por eso es importante la capa de fondo, porque si yo no tengo capa de fondo, o sea, sin persona, y le doy como opacidad a todo, voy a perder la información del fondo. Por ejemplo, si yo tuviera estas y le doy opacidad a todo, empiezo a ver que aparecen los cuadraditos blancos y grises, que eso quiere decir que está quedando transparente. Entonces yo, como para ver todo el movimiento, necesito una capa de fondo que me haga de base. Bien, antes de empezar a recortar, van a ver que una diferencia entre la capa 0 y todas estas que agregamos ahora. A la capa 0, si quieren, doble clic en el nombre y ya le ponemos fondo. Sirve muchas veces cuando estamos trabajando, como van a ver después cuando hagan fotomontajes y todo eso, a las capas ponerles nombre para después poder encontrarlas o poder seleccionarlas, porque ahora yo estoy cambiando desde acá, pero a veces me sirve a mí hacer clic derecho sobre la imagen, sabiendo que la capa está como ahí, y ir hacia esa capa. Si tienen nombre es mucho más fácil que si yo estoy viendo a ver cuál era la 17. Bien, para recortar, van a ver que estas tienen, a diferencia del fondo, acá como una hoja, un símbolo distinto. Esto significa que están linkeadas, están como objetos inteligentes, se dice. Está linkeado al archivo original. Entonces no me va a dejar editarlo, porque en realidad lo que hace esto es que si yo edito el archivo original en otro programa o lo que sea, cuando venga acá me lo va a recargar. Entonces yo lo que voy a hacer es romper ese link y lo que se llama rasterizar las capas. Tiene ese nombre porque es el nombre del programa que le puse programa. Bien, una vez que están todas y se pueden editar, lo que vamos a ver son un montón de herramientas de selección para poder seleccionar a la persona y a los objetos para luego poder recortarlos, es eliminar el fondo. La varita mágica lo que hace es, con una tolerancia que creo que viene definida 40 por defecto y la puedes ir cambiando, tolerancia porque dice, bueno, yo selecciono este píxel gris y más o menos con la tolerancia 100 es máximo, 0 es el mínimo de tolerancia, es un porcentaje, selecciona los píxeles que más o menos se encuentran dentro del tono. Yo podría usar esto con Shift, van a ver que aparece un símbolo de más. Esto es muy importante para cualquiera de las herramientas de selección. Shift, símbolo de más. Si aprieto Alt, aparece un símbolo de menos al lado de la varita. Puedo ir agregando, podría ir seleccionando así. Por ejemplo, acá no quiero que seleccione eso, pongo Control Z y voy para atrás. Podría seguir seleccionando, pero en realidad me va a dar algo inexacto y como engorroso. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar, deseleccionar. Y hay una herramienta que, como en realidad yo acá no voy a buscar como la precisión, porque en realidad el fondo va a ser más o menos siempre el mismo y no le quiero borrar como hasta el mínimo detalle, puedo usar esta herramienta que tiene como un funcionamiento parecido a lo que es la varita mágica, y es que
va agregando según lo que vea parecido de lo que yo le pongo alrededor. Por ejemplo, acá vio parecido que seleccioné por acá este blanco y me seleccionó todo ese blanco. Entonces ahora yo lo que puedo hacer es con Alt deseleccionar y listo. Una vez que tengo seleccionado lo que yo quiero, por ejemplo acá no me agarró ese gris, lo que voy a hacer es crear una máscara de recorte. ¿Por qué crear una máscara de recorte y no directamente borrar el resto? Porque la máscara de recorte va a guardar la información y si yo borrara directamente no lo va a hacer. Entonces, para crear una máscara de recorte, aquí abajo, máscara de recorte. Lo que hace es, automáticamente voy a poner una capa blanca para que se vea lo que hizo. Automáticamente lo que yo tenía seleccionado lo deja recortado del resto. Y crea linkeado a la capa otra, como subcapa, que es la máscara de recorte, que trabaja en blancos y negros. Negro significa que no lo voy a ver y blanco significa que lo voy a ver. Entonces, si yo agarrara, por ejemplo, me parara sobre este recuadro, no sobre este, acá voy a editar la imagen. Justo acá voy a editar la imagen. Si yo me parara acá y quiero ajustar algo, si voy pintando, ven que aparece la imagen. Eso es lo bueno de la máscara de recorte, que guarda la información. Porque otra opción que yo podría tener era haber hecho seleccionar, invertir y borrar el resto. Les muestro. Es lo mismo, pero yo no tengo manera de después seleccionar algo un poquito más o como de corregir cualquier error. Entonces lo que vamos a hacer es crear una máscara de recorte. Perdón, vieron ahí estaba parado en otra capa, entonces recortó de esta capa. Yo precisaba que lo hiciera de esta, que es en la capa que estaba trabajando. Bien, ahora lo que voy a hacer es apagar esta capa y empezar a recortar todas las siguientes. Vamos a ver un par más de herramientas, pero quiero ver... todas estas siguen con transparencia. Vamos a volverlas al 100. Una que aparezca la ladera, porque como para entender bien como esto de los objetos con los que interactúa el personaje, que está bueno mostrarlos, y está bueno que los recorten para que después aparezcan. Si yo no seleccionara la ladera, después, como la imagen de base tiene la ladera cerrada, yo nunca voy a ver el contenido, o voy a ver como que una persona interactuó pero que la ladera está cerrada, entonces como que queda raro. Entonces vamos a trabajar con la imagen de la ladera. Yo podría usar lo mismo e intentar ajustarlo, pero vamos a ver un par de herramientas más de selección que puede estar bueno o les puede servir. Este es el lazo poligonal. Lo que hace es polígonos. Cuando termino o me junto a la esquina del polígono y van a ver que se hace un circulito abajo del cursor. O bien doble clic. Y funciona con los mismos comandos que cualquiera de los de selección. Es decir, si yo aprieto Shift, van a ver que aparece un símbolo de más. Y si termino, se suma a la selección. Y si yo aprieto Alt, lo mismo. De seleccionar, yo podría también, si se me dificulta, o a veces estas herramientas que tienen tolerancia no son muy precisas, por ejemplo acá me agarró todo esto, podría usarlo capaz que para una selección rápida. Bueno, ahí se me fue bastante. Podría usarlo de una manera, podría ser hacer una selección rápida, borrar un poquito y después ser un poco más preciso con estas herramientas.
por ejemplo. Otra de las herramientas, en vez del lazo poligonal, es el lazo común. Esto hay que tener mucho pulso, no se los recomiendo usar. Es el lazo magnético. El lazo magnético va a detectar, como los otros que detectaban como los colores de los píxeles, lo mismo, y va a construir. Yo puedo hacer clic y marcarle donde quiero que haga un punto de ancla. Va a ir más o menos acompañándome como si fuera el lazo libre, pero me va a ir acompañando. Unas cosas que no les dije: para borrar, usen como la tecla como de borrar texto, y borra los puntos, van a ver, anteriores al presionar. Yo podría ir recortando también así. Logro bastante más precisión. Por ejemplo, acá que necesito moverme un poco más, borro todos los otros puntos y sigo. Y así podría seguir. Bien, la idea es que hagan esto con cada una de todas las capas, como en un programa de cocina. Esto ya está hecho. Y bien, una vez que tenemos todos los nicos recortados, o todos los movimientos, o todos los cuerpos recortados de cada una de las capas, lo que vamos a hacer es seleccionarlas todas. Seleccionamos la última y luego la primera con Shift. Dejamos el fondo afuera. Fondo. Y le vamos a dar transparencia hasta que nos parezca más o menos. Por ejemplo, ahí o en un 20%. Me parece que está bueno. Y que da como para entender los movimientos. A su vez, por ejemplo, veo como que la ladera queda un poco tapada, entonces puedo elegir algunas de las que estaba interactuando con la ladera y subirle un poco la opacidad para que se entienda un poco más el movimiento ahí. Y ir destacando, por ejemplo, estas que abre ahí. Esta no es. Que queda abierto como el placar también. Como destacar aquellas que crea yo que son importantes para que la imagen explique como lo más posible. Y yo después pueda medir y comunique la imagen lo más posible, más que explique, que comunique. Porque esa es la gracia de ese trabajo también. Entender y poder como entender qué partes del movimiento fueron importantes, y como a partir de ahí comunicar o comunicarle también a los otros compañeros cuáles eran las medidas, cuál era la relación del cuerpo en cuanto a esto. La alacena estaba a la altura de la cabeza, porque el cuerpo mide tanto y la alacena lo mismo, y así. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, para tener todos el mismo formato de imagen, lo que vamos a hacer es una imagen cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer es recortar el lienzo. Vamos a Canvas Size si está en inglés, o creo que es tamaño de lienzo en español. Y lo que vamos a hacer es, el ancho en este caso lo vamos a copiar al largo. Darle OK. Le damos proceder. Y ahora, ¿qué pasa? Claramente el programa elige un punto, en este caso era el centro, para hacer el recorte. Yo lo que voy a hacer ahora es ajustar. Perdonen. Ajustar esto a lo central. Porque claramente ahí había cosas que no se estaban viendo o no había quedado centrada la acción.
Entonces, nada, esta herramienta, que es la de recorte, yo esto lo podría cambiar, ajustar, agrandar. Y una cosa muy importante es que no tengan seleccionado acá Delete Crop Pixels, o que borre los píxeles que están como por fuera, que borre toda esta información. Porque ¿qué pasa? Ponele, yo ahora le doy que sí, pero en realidad digo, ay no, mira acá salió la pared y capaz que no está tan bueno que la imagen termine ahí contra la pared. Lo que puedo hacer es, de nuevo la imagen, clic y lo muevo y listo. Me gustaba un poco más centrada. Vamos a dejarla por acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer para que haya como menos cantidad de información o como borrar un poco y focalizarnos más en como todo el tema de las medidas y la relación del cuerpo con el espacio, entendíamos que estaba bueno que todo esto estuviera en blanco y negro y bajarle como un poco a la información de los colores. Para esto lo que vamos a hacer es en ajustes, en adjustments, no sé cómo es en español. Si no lo tienen, van acá a Window y les va a aparecer. Y vienen a esta que es la de saturación. La saturación es la cantidad de color que tienen los píxeles. Yo puedo sobresaturar la imagen o desaturarla completamente y pasar a un blanco y negro. Si ven, cuando hice clic se creó acá una nueva capa, y esta nueva capa lo que tiene es que afecta a todas las que están por debajo, y además generó una máscara de recorte que si yo quisiera podría borrarle y empieza a aparecer color. Y también lo que podemos hacer con esta imagen es agregarle un poco de contraste. ¿Para qué? Como para... ¿Qué es el contraste? Perdonen. El contraste va... lo que hace es separa. Cuanto más contraste, quedan más separados los colores oscuros de los claros. Es decir, si yo aumento el contraste, van a ver que los negros se vuelven más negros y los blancos los pasa a ser más blancos. Y lo contrario, vuelve una imagen como súper plana o como que la homogeneiza más si yo le bajo totalmente el contraste. Entonces aumentamos un poquito de contraste, generamos que esas sombras o esas semisombras se separen un poco más y poder distinguir un poco más los contornos. Esto es el Creative Cloud que se actualiza todo el tiempo. Y bueno, nada. Con esto vamos, archivo, guardar. Una cosa que me olvidé, por favor, una vez que arranquen un archivo, guárdenlo al comenzar y no ahora al final cuando terminen, por si se apaga la computadora. Eso guárdenselo para todos los programas, para toda la carrera. Y después lo que vamos a hacer es guardar como. Y acá lo que vamos a elegir es JPG. Yo ya lo tengo en el archivo, así que me va a decir si lo quiero reemplazar. Me va a decir que sí. Me va a decir la calidad. Por favor, pónganlo en máximo. Me va a dar OK. Y listo. Ya sacamos esta imagen que contiene como todos los fotogramas que sacamos del video superpuestos, como para entender esa idea de movimiento del cuerpo en el espacio. Bien. Y nada, ahora después vamos a ver cómo a esto agregarle la información de las medidas usando el otro programa que es Illustrator.